Hola, hola, aquí estoy para saludarlos con mucho gusto como siempre para tejer este precioso vestido que es tan fácil. Si todavía no sabe tejer, aquí se enseña con este sencillo vestido que es fácil, muy rápido de tejerlo, de un solo color en la combinación que guste, darle la terminación también que más prefiera. Está paso a paso desde el cuello hasta la parte de la última vuelta. Tiene esas pequeñas flores que también están en un video separado para tejerlas. Le voy a mostrar la parte de la espalda del vestido. Aquí lo tenemos, tiene 3 botones. Las flores, la misma cantidad del frente, las tiene en la parte de la espalda. Ahí está preciosa, la falda es circular, está preciosa toda la terminación que tiene. Sencillo el punto, pero muy bonito y elegante. Anímese a hacerlo para que lo teja y va a tener su primer vestido. Si no ha tejido antes algún vestidito, esta es la oportunidad. Con mucho gusto, aquí vamos a empezar. Les voy a dar la información del hilo que estoy usando para tejer el vestido. Este hilo lo pueden encontrar en mi tienda en línea. Ahí van a encontrar la variedad de colores, de diferentes clases de hilo. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda. Si la gustan visitar, ahí yo los espero con mucho gusto. Este hilo es de la línea Perlé, color verde claro. Usé 140 gramos. Y el color canario usé 60 gramos y del blanco usé 26 gramos, en total 226 gramos. La aguja que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Empiezo este vestidito por el cuello con 97 cadenas. Voy a empezar la primera vuelta pasando 3 cadenas y en la siguiente empiezo el primer punto alto. Voy a tejer en total 4 puntos altos, uno en cada espacio. Tengo 2, 3, 4. Contando la cadena son 5 puntos, son los que necesitamos para hacer el siguiente aumento. En el sexto punto vamos a hacer el aumento en el mismo espacio y de nuevo tejo 5 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el espacio siguiente hago el aumento. Así vamos a tejer la primera vuelta. Cada 6 puntos hacemos un aumento. Tejí el último aumento y tengo 5 cadenas para terminar la primera vuelta, que son los mismos puntos altos que voy a tejer. Tengo 2, 3, 4 y la última cadena 5. Ahí está la primera vuelta con 110 puntos altos, en total 15 aumentos, 3 cadenas para el primer punto alto. Le doy vuelta al tejido y aquí vamos a tejer 6 puntos altos, uno en cada espacio. Tengo 4, 5, 6 y en el séptimo punto hago el aumento
Así vamos a seguir con la vuelta 2. Después de los 6 puntos, hacemos un aumento en el séptimo punto. Aquí estoy para terminar la segunda vuelta. Tengo el último aumento y me quedan 5 puntos para tejer y así terminar la segunda vuelta. Aquí tengo 2 puntos, 3, 4 y el último en la primer cadena. Aquí tengo la vuelta 2 con 125 puntos altos. Aquí le muestro la forma como va tomando las dos vueltas. Al terminar la vuelta 2 tengo 125 puntos altos. Aquí estoy sin cerrar el último punto. Voy a cambiar al segundo color. Deslizo los dos puntos. Ajusto el hilo y empiezo a tejer 3 puntos de cadena para el primer punto alto. Le doy vuelta y tejo 6 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y la cadena son 7 puntos altos. Empiezo y aumento en el siguiente punto. Ahí está, vamos a continuar en la vuelta 3. Cada 8 puntos hacemos un aumento. Termino la vuelta 3, aquí tengo el último aumento y tejo los 5 puntos para terminar la vuelta. Tengo 2, 3, 4 y sin dejar de tejer la última cadena del punto alto. Y aquí tengo la vuelta 3 terminada con 140 puntos altos. Aquí voy a cortar el hilo. En este lado donde tengo el hilo sin cortar el primer color, aquí donde dejé la hebra sin cortar, la voy a cortar necesariamente porque necesito tejer cada vuelta que tenga la misma vista que la vuelta anterior. Anudo el hilo en esta parte, solamente lo voy a pasar por la cadena, después hago el nudo y empiezo con las 3 cadenas y voy a tejer 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí pasé 5, 6, 7 y 8. Son 2, 4, 6, 8 y en el siguiente hago el aumento. Es la vuelta 4. Terminé la vuelta 4. Aquí tengo el último aumento y los 5 puntos al final y tengo 155 puntos altos en la vuelta 4. Aquí voy a colocar el siguiente color. Cierro el punto alto para continuar y tejer la siguiente vuelta, que es la vuelta 5. Los 3 espacios de cadena. Le doy vuelta al tejido. Aquí fueron en este primero cada 6, 7, 8, 9 y voy a tejer 9 puntos altos. Tengo 3 puntos altos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la cadena son 10 puntos, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí hacemos el aumento al decir 10 puntos. Así vamos a continuar para tejer la vuelta 5.
Aquí corté el hilo de la vuelta 4 y terminé la vuelta 5. Aquí tengo el último aumento y tengo 4 puntos altos y tejo en la cadena el último punto alto, que son 5 después del aumento. Voy a cambiar el color para tejer la vuelta 6. Aquí ya tengo el cambio del hilo. Voy a empezar a tejer en la misma forma con 3 cadenas. Le doy vuelta y tejo 11 puntos altos y hago el aumento. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí mismo hago el aumento. Así vamos a tejer la vuelta 6. Aquí está terminada la vuelta 6. Cada 11 puntos se hizo el aumento. Aquí les puedo dar un repaso de cada vuelta. Aquí cada 6 se hizo el aumento. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 en la última. Y vamos a tejer de este mismo color las siguientes vueltas con 3 cadenas y tejo 12 puntos altos y hago el aumento. Aquí tengo 12 puntos, estoy contando la cadena y hago el aumento en el mismo espacio. Así tejemos la vuelta 7. Terminé la vuelta 7. Después del aumento tenemos 5 puntos y empiezo la vuelta 8 con 13 puntos y hago el aumento ahí mismo. Terminé la vuelta 8. Aquí tengo el último aumento y los 5 puntos al final de la vuelta. Voy a resumir en cada vuelta los puntos por si tienen alguna duda. En la vuelta 1 tenemos 110 puntos altos. En la vuelta 2, 125. En la vuelta 3, 140. En la vuelta 4, 155. En la vuelta 5, 170. En la vuelta 6, 185. En la vuelta 7, 200 puntos. Y en la vuelta 8, 215 puntos al final. Aquí vamos a separar ya las mangas. Ya los tengo marcados. En la espalda tengo 25 puntos al lado derecho del vestido, de la parte de la espalda, porque aquí estamos al lado derecho del tejido. Me estoy basando en esta primera vuelta que está al lado derecho y la última está al lado revés. Ok, ya les mencioné, en este lado son 25 puntos, el lado derecho, el lado izquierdo tenemos 28 porque tengo 3 más para los botones. Esta pieza o este lado va a ir arriba de los 3 puntos donde van a ir los botones. En cada manga tengo 56 puntos y 56 puntos. Ahí están marcados. Y al frente tengo 50. Porque aquí en la falda le podemos aumentar para que se haga más amplia la falda con más volumen. 25, 28, 56 y 50. Vamos a empezar la falda. Con el mismo color voy a tejer 2 vueltas con una cadena. Le doy vuelta al tejido y en el mismo espacio voy a tejer medio punto doble en cada espacio. Hasta llegar a la marquita vamos a tejer el medio punto doble. Estamos tejiendo al lado derecho esta vuelta. Aquí llegué a la marquita y tejo 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y paso la manga y después de la marquita tejo el medio punto doble. Si ve que su tejido necesita más espacio de cadena, le puede aumentar de 2 en 2 para que tenga los números pares en los puntos que va a tejer.
voy a llegar hasta la marquita. Estoy tejiendo la parte del frente del vestidito. Aquí estoy en la siguiente manga. Voy a tejer las 6 cadenas. Paso el espacio de la manga y tejo el siguiente punto. Y así terminamos esta primera vuelta de medio punto doble. Aquí termino la primera vuelta. Tejo la segunda vuelta con 2 cadenas para el primer punto. En el siguiente espacio el medio punto doble. Aquí llego al espacio de cadena y voy a tejer los 6 medios puntos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a continuar tejiendo cada punto hasta terminar la vuelta. Aquí está la segunda vuelta. Voy a empezar la vuelta 3 repitiendo el mismo punto. Voy a empezar la vuelta 4 así como la vuelta 3 con el medio punto doble en cada espacio. Los mismos puntos vamos a tejer. Es la última vuelta de medio punto doble. Aquí terminé la vuelta 4 de medio punto doble. Voy a darle vuelta al tejido y empiezo con el siguiente color. En el primer punto voy a anudar el hilo. Ahí lo tengo anudado y empiezo con 3 cadenas y un punto alto en cada espacio. Esta es la primera vuelta del punto alto. Aquí ya tejí la vuelta de punto alto. Vamos a empezar la segunda vuelta. Voy a tejer 5 puntos altos. Tengo 2, 3, 4 y 5. Aquí hago un aumento y de nuevo tejo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 y hago un aumento. Así tejemos la segunda vuelta. Aquí termino la segunda vuelta. Tengo el último aumento y tejo los 5 puntos. Aquí tengo 4 y el último en la cadena. Y aquí están los puntos que tenemos. En esta segunda vuelta de punto alto se hicieron 23 aumentos. Teníamos 115 medios puntos dobles más 23 aumentos, son 138 puntos en la segunda vuelta. Tejo la siguiente vuelta sin aumento. Los mismos puntos los vamos a tejer en cada espacio un punto alto. Es la tercera vuelta. Aquí terminé la vuelta 3 con los mismos puntos altos que la vuelta anterior. Aquí voy a juntar el lado derecho con el lado izquierdo. Voy a pasar los 3 puntos, 1, 2, 3, y en el siguiente, después de los 3, voy a tomar el lazo y empiezo en este espacio a tejer 3 cadenas para el primer punto alto y tejo 5. Voy a tejer 4 puntos altos y la cadena son 5. Tengo 3, 4 y 5. Aquí hago el aumento en los 5 y de nuevo
Cada 5 puntos voy a hacer un aumento. Tengo 2, 3, 4 y 5. Aquí hago el aumento. Vamos a terminar la vuelta haciendo en la misma forma. Cada 5 hacemos un aumento. Es la vuelta 4. Aquí tengo el último aumento. Vamos a terminar la vuelta 4. Estos 3 puntos altos se van a unir con estos 3 puntos altos. Aquí vamos a tomar la cadena, la tercera cadena, y estos dos lacitos con los lacitos que tenemos de los puntos altos de la parte de atrás. Tejo el primero aquí en la tercera cadena y el lacito del primer punto alto de la parte de atrás. Tejo el punto alto, el segundo, los dos lazos con los dos lacitos de la parte de atrás y el último, los dos lazos y los dos lazos de la parte de atrás. Ahí lo tejo el último punto y deslizo en la tercera cadena, y ahí está cerrada la vuelta 4. Aquí están los 3 puntos altos y los 3 puntos altos de la parte de abajo, y empiezo la vuelta 5. Aquí en esta vuelta aumentamos. Vamos a tejer la vuelta 5 sin aumento, los mismos puntos que la vuelta 4. Terminé la vuelta 5 sin aumento en esta última vuelta. Aquí tenemos la forma que tiene en la parte de atrás. Le voy a dar vuelta. Esta es la parte de arriba. Voy a tejer la vuelta 6 como la vuelta 5 sin aumento, los mismos puntos. Terminé la vuelta 6 con los mismos puntos que la vuelta 5 sin aumento, estas dos vueltas, las 5 y las 6. Vamos a seguir tejiendo la faldita repitiendo la vuelta 4, que son cada 5 puntos un aumento, y las 5 y las 6. Repetimos 4, 5 y 6. Aquí tengo tejido hasta la vuelta 23. La última vuelta que tejí es la 5 de repetición. Aquí le estoy mostrando la falda cómo se ve. Está precioso el espacio de la falda. Aquí en la parte de abajo, la última vuelta que tejí de repetición es la vuelta 5, y la vuelta anterior es la vuelta 4 de repetición, donde se aumenta. Es la 4 y la 5 de repetición. Voy a tejer las 6 de repetición en el siguiente color, el color blanco. Este hilo ya lo voy a cortar, este color que ya dejé de tejer. Voy a dejar espacio suficiente para anudar la punta, y voy a tejer la vuelta 24 como las vueltas anteriores. En cada espacio un punto alto. Terminé la vuelta 24 con el color blanco, que es la vuelta 6 de repetición, y empiezo la vuelta 25 repitiendo la vuelta 4 con el aumento cada 5 puntos. Se puede tejer igual que la vuelta anterior con los mismos puntos si gusta, si tiene poco material para continuar o para terminar. Yo le voy a hacer el aumento cada 5 puntos. Hacemos el aumento y terminamos esta vuelta, que es la 25. Aquí terminé la vuelta 25, corté el hilo y ya perdí la punta. Ahí la tenemos. La parte de la espalda voy a tejer en el lado de adentro una vuelta de medio punto. Aquí voy a anudar el hilo. Usted lo puede hacer con el color que guste, si lo está haciendo en diferentes colores. Voy a tejer medio punto después de la cadena, medio punto,
Así voy a tejer la parte de atrás de la espalda con medio punto y lo que es la parte del cuello medio punto, y terminaríamos en la parte de arriba del lado derecho de la espalda del vestidito hasta este mismo espacio donde empezamos en la parte de adentro a tejer el medio punto. Aquí llegué al final de la parte de atrás. Aquí este es el lado derecho de la espalda. Aquí termino el último medio punto y son 3 puntos en la parte de atrás, y voy al siguiente, que es este, que es el cuarto. En la parte de abajo deslizo y ahí queda cerrada la vuelta, y le doy vuelta al tejido en esta forma. Esta es la parte de adentro, y aquí podemos ir deslizando el punto hacia la parte de adentro para hacer el nudo. Deslizando hasta estar en el espacio donde empezamos a tejer esta orilla. Aquí voy a cortar el hilo y estas 2 puntas las vamos a anudar para estar seguro la terminación que tenemos y el inicio. Ahí está la parte de adentro. Este no va a tener la vista, solamente va a quedar doblada en esta forma arriba y ya no va a tener ninguna marquita aquí de terminación, sino que va a estar al lado revés, estas 2 puntas. Ok, ahí ya está terminado esto. Vamos a tejer igual una orilla de medio punto alrededor en cada manga, y está terminado el tejido del vestido. Ya teniendo terminadas todas las orillas, voy a colocar las 2 flores que tejí, las más grandes, donde empieza la falda. Aquí voy a unir solamente lo que es el centro para que los pétalos queden sueltos. Y voy pasando el hilo. Es hilo regular para coser tela, para que quede más exquisito la costura. Así voy a terminar de unir el centro de la flor, que quede bien segura. Aquí voy a colocar la segunda flor. Abro los 2 pétalos y este va arriba para que no queden tan planas, en una forma que se vean los pétalos. Los voy a acomodar así, y aquí por la parte de abajo voy a empezar a unir el centro, y así como estoy uniendo estas 2, unirlas de la parte de abajo. Son 2,5 pulgadas en cada espacio, y en total tengo 16 flores alrededor de la faldita. Aquí ya le coloqué los botones en el lado izquierdo, y aquí en el punto es donde está el ojal abrochado el botón. Aquí le muestro. Ahí queda muy bien el tamaño del punto alto para usarse como el ojal. Ahí está la blusa, ahí está la falda, las 2 flores en la parte del frente. Ahí está terminado. Espero que le guste. Si es así, comparta el video. Se puede suscribir, regáleme un like. Espero sus comentarios. Con todo gusto, aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.